Muy buenos días, amada iglesia, Dios les bendiga. Es un gusto poder entrar en estos momentos a sus hogares y traerles una breve reflexión en este domingo que el Señor nos está permitiendo vivir para su honra y para su gloria. En esta hora de la mañana quiero dejarte esta reflexión que he titulado Llamados a proclamar el Evangelio. Y esta reflexión se encuentra o será basada en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18, que en un momento más daré lectura. Dice la palabra del Señor: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjense, mis amados hermanos y hermanas, que las palabras siempre han sido y son fuente de inspiración, de dolor, de transformación. Las palabras son el medio principal que todos usamos para comunicar ideas a otras personas. Las palabras es el medio donde nosotros reflejamos nuestros pensamientos más profundos y cada día, por si no te habías dado cuenta, usamos miles y miles de palabras. Así que, ¿qué podemos decir ante esto? Pues no nos podemos quedar callados. La verdad es que tenemos algo que proclamar, si es que nosotros usamos muchísimas palabras al día, y no se trata de palabras triviales. La palabra de Dios nos dice y nos indica que nosotros tenemos que proclamar un mensaje mucho más poderoso que cualquier palabra que usamos a diario. Un mensaje transformador, un mensaje que tiene la capacidad de hacer que las cosas vayan mucho mejor. Encontramos entonces, precisamente con respecto al tema de las palabras, este último mensaje que Jesucristo da a sus discípulos cuando tiene ese último encuentro. Y justo antes de regresar al cielo, como encargo final, fíjate qué interesante, como encargo final, Jesús da estas instrucciones a sus discípulos. Esta misión no es solamente para ellos, pues resulta que ellos no la pudieron terminar en su generación. Entonces, es una misión que Dios ha encargado a toda la iglesia para proclamar y para pasar hasta que Cristo regrese. Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, terminan con esta comisión de Jesús, aunque claro está que cada uno de ellos lo expresan con diferentes palabras. Seguramente Jesús dijo algo un poco más extendido de lo que se registra en cualquiera de estos evangelios, pero cada uno que ha registrado este mensaje de Jesucristo lo concuerda con su propósito en escribir. Pero el evangelio de Juan, por ejemplo, no incluye precisamente estas palabras, pero notamos algo interesante. Si prestamos atención al propósito de Juan en escribir el Evangelio, según lo que dice Juan capítulo 20, 30 y 31, Juan escribió para que sus lectores pudieran llegar a creer en Cristo y reciban la vida en su nombre. Por eso dice la palabra en este pasaje: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Esto es lo que escribe y es el propósito que declara el Evangelio de Juan. O sea que en otras palabras, el Evangelio de Juan es una de las formas en que esta comisión de Jesús se cumple.
Podemos decir que el Evangelio de Juan es un tratado evangelístico. Pero lo que veremos en esta mañana, brevemente, no es una idiosincrasia de alguno de los evangelistas. Es algo tan importante que todos lo reflejan. Es la misión que Jesús nos ha dado mientras esperamos su pronto regreso. Es el trabajo que debemos de ocupar y que debe de estar ocupando la atención de la iglesia militante en estos tiempos. Muy sencillamente, la palabra de Dios nos muestra y nos indica que Dios nos llama a una misión, y la misión es anunciar el mensaje de salvación en Cristo a todas las personas. Así que consideremos un elemento de esta declaración, y es que hemos recibido un llamado de Dios. Ese sería un elemento a considerar en esta mañana. Hemos recibido un llamado de Dios. Una de las cosas que sorprendía a las personas cuando oían enseñar a Jesús era la autoridad con la que Él enseñaba. Fíjate que los maestros de su día citaban a otras personas para basar sus enseñanzas en la tradición. Y aún el predicador de hoy tiene que basarse en la palabra de Dios, porque solo así tienen poder y autoridad las palabras. Jesús, en cambio, al respecto de esto, por su propia cuenta corregía las ideas erróneas y las interpretaciones equivocadas de su día. En el Sermón del Monte, por ejemplo, él solía decir: ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Así que aquí podemos ver que su palabra tenía autoridad divina, autoridad igual a la de la Escritura. Esta palabra entonces de Jesús, este mensaje final, esta misión y esta encomienda, no viene con la autoridad, nos viene precisamente, con la autoridad de Dios. Jesucristo, recuerda que es Dios. Cuando una palabra viene de un niño a otro niño y le dice, hace esto, la respuesta sería, ¿y quién lo dice? Obviamente, si las instrucciones vienen de su papá o de su maestro, la reacción será una. Pero si resulta que simplemente refleja la voluntad del primer niño, yo creo que la respuesta sería otra, ¿no es así? El hecho entonces, amada iglesia, de que hemos recibido un llamado de Dios, significa que es un llamado importante. Es un llamado que nosotros no podemos ni debemos ignorar. Pero no es un llamado al que tenemos que responder en nuestras propias fuerzas. Jesús nos dice que el llamado viene, que juntamente con el llamado viene el poder. Y cuando menciona las señales que acompañarían a los creyentes, la expulsión de demonios, el hablar en lenguas y otras cosas, está hablando del poder que recibimos para llevar el mensaje. Y todas estas señales, con la posible excepción de beber veneno, se mencionan en el libro de Hechos. Así que es importante notar que en ninguno de los casos bíblicos se pone la persona a sí misma en peligro a propósito para obligar a Dios a responder. Porque esto entonces sería como poner a Dios a prueba. Y un ejemplo sería la situación de Pablo en la isla de Malta cuando fue mordido por una víbora venenosa. ¿Acaso agarró Pablo la víbora a propósito para que la mordiera, como hacen algunas sectas no tan lejos de nuestro país? No, al contrario. Él estaba recogiendo leña cuando la víbora, sin que él se diera cuenta, lo mordió. Y dice la palabra que los pobladores de la isla estaban esperando a ver en qué momento se iba a morir Pablo. Y cuando nada le sucedió, entonces se prestaron a escuchar el mensaje de salvación que él les llevaba. Así que, amados hermanos y hermanas, cuando respondemos al llamado de Jesús, podemos estar seguros que el poder sobrenatural del Espíritu Santo estará con nosotros. Él obrará para darnos las palabras, Él obrará para preparar el corazón de la persona con quien estemos hablando, e incluso Él puede obrar de maneras milagrosas, pero lo hará cuando Él quiere, no cuando nosotros queramos. Y esto es importante. Así que en esta hora de la mañana, Dios
nos recuerda que hemos recibido un llamado de parte de Él. ¿Qué estás haciendo con ese llamado? El llamado de Cristo recuerda que no ha cambiado para nosotros como en antaño cuando lo dejó a los discípulos. ¿Cómo podría cambiar? ¿Existe la misma necesidad que en el tiempo de Jesús? En nuestros días existe la misma necesidad. La necesidad de millones de personas alrededor del mundo que aún no han recibido el Evangelio de salvación que Dios nos ofrece por fe en Jesús. Así que las buenas nuevas que hemos sido llamados a compartir son las mismas el día de hoy. Las buenas noticias de que Cristo ofreció su vida y derramó su sangre en la cruz para pagar por nuestros pecados en amor. Él sufrió lo que nosotros merecíamos para que por fe pudiéramos ser perdonados y entrar en una nueva relación con Dios. Así que, mi amado hermano, hermana, joven que me estás mirando, es tiempo de seguir proclamando el mensaje. Si tú estás pensando cuáles son los propósitos que vas a hacer para el próximo año 2021, pues el principal propósito para los hijos de Dios es continuar cumpliendo con el mandamiento, con el llamado de proclamar las buenas nuevas de salvación. Así que mi amado hermano y amada iglesia, te invito a que continúes con la labor. Esta labor no terminará hasta cuando el príncipe de los pastores regrese por la iglesia. Ánimo, esfuérzate, sé valiente, recordando que Cristo, a través de su Espíritu Santo, te dotará del poder para que tú puedas realizar esto. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente mañana y si Dios lo permite, nos estamos viendo pronto. Un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Hasta luego, Madre Iglesia.